Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo Porfirio Barba Jacob y a nuestra programación cultural Diversidad, Alternativas para el Ocio. Esta semana estamos en una temporada maravillosa, la temporada Teatro y Escuela Ateneo 2020, una temporada que hacemos cada año en nuestro escenario del Ateneo Porfirio Barba Jacob, pero que este año, como todo lo que nos ha pasado en el mundo, el arte, la cultura, los centros culturales, pues estamos aquí, a través de las redes, para no perder este contacto con todos ustedes, nuestros amigos, artistas, espectadores y comunidad en general. Esta semana pues hemos tenido ya la presencia de muchas escuelas. Este año están participando la SAP de Bogotá, la Escuela de Formación de Actores de Pequeño Teatro, Azul Crisálida Teatro de la UPB, tenemos a la Academia Charlotte, también el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia y tenemos dos escuelas invitadas de Barcelona y de Alemania, de los miembros de REI, una red a la que pertenecemos y estamos también construyendo cosas muy bonitas para compartirles ahorita en el mes de septiembre. De Barcelona estuvo Escuela Carro de Baco y de Alemania la Academia Crearte de Stuttgart. Hemos tenido también conversatorios donde hemos hablado ya de diferentes temáticas sobre el tema de la formación teatral en tiempos de la cuarentena, en esta pandemia y de cómo la asumimos y qué nos ha tocado hacer este año. Bueno, hoy estamos en este tercer encuentro, esta conversación que vamos a tener un rato con ustedes y queremos empezar esta tarde compartiéndoles un video para que nos vamos ambientando en el tema de hoy, que es del convivio al tecnovivio. Entonces, esperamos que disfruten este video que les vamos a compartir de Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia.
que eu não quero Lo que no ver. quiero What decir. I don't want to O que say. não quero Lo que no escutar. quiero recordar. Ce que je ne veux pas toucher, Lo que no quiero Lo que ver. no quiero escuchar. que je ne veux pas sentir. Bueno, estábamos disfrutando de uno de los trabajos de Maribel Ciódaro de la Universidad de Antioquia, de un proyecto que se llama Nichos y que ahorita más adelante vamos a poder comentar con ella un poco sobre este trabajo. Bueno, le doy la bienvenida entonces a nuestros invitados del día de hoy. Hoy nos acompaña Andrés Moure desde el Pequeño Teatro con la Escuela de Formación de Actores y también Luisa Vargas desde la SAP de Bogotá. Vamos a empezar con estos dos invitados esta conversación de esta tarde. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Muy Hola bien, Maribel. ¿cómo Qué estás? bueno, me alegra que estén acá en este final de la temporada de viernes y sábado que estamos en el remate ya de los conversatorios y de la temporada Teatro y Escuela. Bueno, para que comencemos a conversar un poco esta tarde y lo hemos hecho también con los demás invitados, contémosle un poco a la gente que nos está viendo, ya no solamente en Medellín, en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, ahora, a esta hora, algunos conectados y otros que van a estar poco a poco compartiendo estos contenidos durante este fin de semana. Contémosle un poco de nuestras escuelas, de la Escuela de Formación de Actores de Pequeño Teatro y luego de la SAP. Andrés, cuéntanos un poco de qué es la escuela, qué trabajan, cuáles son las líneas, cuál es la historia, para que nos ambientemos un poco en la conversación. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos los espectadores de este conversatorio. Bueno, la Escuela de Formación de Actores de Pequeño Teatro cumple este año 18 años de estar abierta. Digamos que nació dentro del pensamiento stanislavskiano, ¿sí? Y bajo, digamos, unos planteamientos pedagógicos que hizo Michel de Saint-Denis, que es un pedagogo francés muy importante, digamos, en el mundo entero, que fue esa escuela, digamos, ese material pedagógico lo trajo a Colombia el Teatro Libre con su escuela inicial, la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre, donde yo me gradué, donde estudié. Y bueno, la escuela pues básicamente tiene pues un principio stanislavskiano, pero obviamente estudiamos todas las técnicas del cuerpo, pues pasando por Meyerhold, pues, todo lo que es el nuevo teatro de Eugenio Barba. Bueno, digamos que creemos que no, el actor no tiene una técnica única, sino que pues, cada obra le va trayendo pues formas y que entonces en ese sentido pues el actor debe estar preparado en cualquier lenguaje para asumir cualquier lenguaje. Tenemos 8 materias básicas que tienen que ver con el movimiento, la voz, la música, el canto, la danza, lo que llamamos taller central, que es propiamente actuación, y tenemos ya la parte, digamos, como de la mente, como le decimos nosotros, que tiene que ver con la literatura, la lectura, la ética, la historia del arte y el teatro. Y bueno, eso es básicamente, son 4 años de estudio, 8 semestres, está dentro de lo que se llama Educación para el Desarrollo del Hombre y el Trabajo, lo que antes se llamaba Educación No Formal. Y bueno, eso digamos que en este momento de la pandemia, pues para nosotros tiene sus problemas, porque pues según resoluciones del ministerio, pues nosotros solamente podemos dictar las clases teóricas a través de estos medios. Entonces, digamos, estamos prácticamente parados. Digamos que hemos cumplido con los alumnos en toda lo que es la parte teórica, pero pues obviamente este entrenamiento del actor y esta formación del actor es un hecho de la práctica, del estar, del convivio, como decimos. Entonces, pues en eso estamos ahora. Eso es más o menos a grosso modo lo que es la Escuela de Formación de Actores de Pequeño Teatro.
Gracias, Andrés, por empezar esta conversación de la tarde. Luisa, bienvenida, qué rico que la SAP nos esté acompañando, pues ya hemos tenido la oportunidad también de tener en el escenario del Ateneo estudiantes, trabajos de la SAP, trabajos con el maestro José Assad también y otros maestros de la escuela. Bienvenida, Luisa, y cuéntanos un poco entonces sobre la academia. Bueno, hola, muy buenas tardes. Para mí, pues es un gusto muy grande venir a, no sé, a compartir con ustedes este momento tan importante en un espacio y en un tiempo tan relevantes como el que estamos viviendo. Pues bueno, la ASAP es realmente la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Actualmente es una facultad que tiene varios proyectos curriculares, pues entre ellos está arte danzario, artes escénicas, artes musicales, artes plásticas y visuales. Tenemos un doctorado en artes y una maestría en artes también. Entonces, pues son maestrías y doctorados en estudios artísticos. Eh, ¿Qué puedo decir? No, vengo pues del proyecto curricular de artes escénicas. Nosotros tenemos 10 semestres en la actualidad. Trabajamos allí pues todos los componentes que podemos entrelazar dentro de lo que se concibe como la formación de un actor, la parte corporal, la parte vocal, también la parte técnica, digamos, actoral, pero también la parte teórica. Y esto lo venimos haciendo o lo viene haciendo la ASAP desde el año más o menos 1989, 90, en el que se consolida como Academia Superior de Artes de Bogotá, allá en esa casita que ustedes de pronto conocen, o si no, ojalá algún día la conozcan, en el centro de Bogotá, un palacio. Le denominamos Palacio de la Merced porque antiguamente pues habitaban allí una comunidad o se le denominaba así al colegio de la comunidad de hermanas que habitaba en algún momento de la historia. Este Palacio de la Merced pues es una casa muy linda, estilo neoclásico, francés, y pues es un patrimonio nacional. Es en esta casa donde cohabitamos y el proyecto curricular de artes escénicas viene ahí, como ya decía, desde el año 1989. En el 91, 92 se logra hacer la fusión con la Universidad Distrital. Dejamos de ser academia en un sentido, digamos, como no formal, y pasamos a ser la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Entonces, con estos ires y venires y con toda esa situación, pues se consolida el programa de artes escénicas, que tiene, como ya dije, 10 semestres y que pues ha tenido también como una evolución en el tiempo y en el espacio conforme pues toda esta historia de la Facultad de Artes ASAP. Eso es, como grandes rasgos. A ver, aquí. Gracias, Luisa, qué bueno lo que nos cuentas, pues como empezar a estar más cerquita, aunque estemos pues en ciudades diferentes, pero bueno, contándonos un poco sobre cada una de las escuelas y a estar muy atentos también para que en cualquier momento que pase toda esta historia tan compleja, pues nos volvamos a ver en Medellín, en Bogotá, con nuestras escuelas. Bueno, Andrés, estabas contando un poquito de eso, o sea, que tocó pues como parar, o sea, ¿fue parar del todo o conservar algunas de las clases, ya habían terminado unas? ¿Cómo fue esa transición de estos meses y qué está pasando en este momento con la escuela? Bueno, lo primero ya que es que cuando comienza la cuarentena, íbamos en la sexta semana de la escuela, del primer semestre. Entonces, pues, y esa primera cuarentena, pues, fue de un cierre total. Entonces, pues, obviamente, pues, paramos. Eh, en principio, la idea era que cuando nos permitían reabrir, pues, retomábamos en la semana 7 y no había ningún problema con eso. Pero esto, pues, obviamente, como todos sabemos, se fue alargando. Por una parte, pues lo que les decía sobre la resolución del ministerio, que no nos permite, o sea, a nosotros no nos permite sino trabajar las clases teóricas, y por otra parte, pues un convenio, una conversada con los estudiantes, con los profesores, sobre lo que significaba este estado, pues o este mundo de la virtualidad, de la enseñanza desde la virtualidad, sobre lo que estaba produciendo en los muchachos y en los profesores el encierro. Dijimos, no, pues a ver, podemos mediar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Quieren arrancar con las teóricas, que es lo que nos permiten? En algunos casos se hizo,
Ya hay unos cursos que se terminaron ahí, por ejemplo, el de gestión cultural, se terminó el de ética, ¿sí? Pero en general, digamos que en el 80% o más estamos parados totalmente. Ahorita empezamos con los de cuarto año, los que se graduaban este año, pues el primer proyecto de grado que ya habían comenzado, entonces lo retomamos nuevamente. La idea en principio es, pues, estamos en esta virtualidad, en este mundo del audiovisual, entonces, pues, están haciendo todo el trabajo de guión técnico para hacer una producción audiovisual con ese primer trabajo que iban a hacer, que iba a ser obviamente en el teatro, pero pues entonces hicimos el giro. Obviamente eso nos obliga a contactarnos con otros profesores que nos ayuden en esa parte audiovisual, porque pues en esto es muy claro, nuestra escuela es una escuela de formación de actores para el teatro, aunque pues sabemos que quien haga teatro pues podrá hacer también cine y televisión, pero hay otros lenguajes que tenemos que aprender y que nosotros como profesores de la escuela no tenemos, entonces estamos llamando a otros profesores que nos van a colaborar en esa parte. Y prácticamente con los que es primero, segundo y tercer año llegamos a un acuerdo y es, hagamos de cuenta que este año no existió. Y arrancamos el año entrante como si no hubiera existido. Obviamente estamos en un contacto con nuestros estudiantes todo el tiempo, conversando, hacemos reuniones, hacemos conversatorios sobre algún tema. El otro día, por ejemplo, estuvimos hablando sobre teatro y virtualidad, o sea, esto que nos ha tocado asumir a nosotros los actores del teatro también para poder cumplir con los compromisos con el ministerio, con la secretaría, para mantenernos vivos también en la retina y en el oído del espectador. Y hablar un poco como cuál ha sido la experiencia, qué nos ha pasado con este tema que nos tiene hoy aquí precisamente, que es tecnovivio y convivio, sobre el cual pues creo que hoy se ve un poco la piedra en el zapato, porque yo el tecnovivio como que no lo entiendo. Es que Bueno, pero no nos adelantemos, Andrés, no nos adelantemos. Bueno, ahí estábamos escuchando ese sonido ambiente tan bueno, porque esto es así en vivo y es como, ahí escuchamos, qué rico, el timbre del pequeño teatro, el teléfono, se imagina uno llegando al patio a tomarse un café. No, qué cosa tan difícil es esta, pero qué bueno que estás, por lo menos ya estás allá en el teatro, que has podido volver y que ahí nos compartes un poquito. Luisa, cuéntanos cómo ves también, hablando empatando con un poquito con lo que dice Andrés, lo de los estudiantes, ¿cómo han sentido ustedes a los estudiantes durante estos meses? Pues una cosa es, digamos, la parte administrativa, los docentes, yo sé que ha tocado hacer una cantidad de adecuaciones que ya nos han contado varias de las escuelas, pero ¿cómo has visto eso? Bueno, también a los docentes y a los estudiantes con la situación, ¿cómo la han asumido en la SAP? Bueno, para nosotros es una experiencia también, desde luego nueva. Nosotros, la relación que tenía la Facultad de Artes con las mediaciones y esto, pues, digamos, se restringía o iba más como para algunos productos audiovisuales de algunas áreas o en algunos espacios. Pero con esto, pues, tomamos una decisión colectiva. Inicialmente fue una decisión de los directivos con docentes. Después los docentes de artes escénicas nos juntamos y hablamos específicamente de las posibilidades y de los cómo. Y después de eso, ya hablamos con los estudiantes en una gran asamblea, o sea, pusimos como todas las cartas. Y una de las ideas bandera que me parecieron fundamentales y que quiero compartirla acá es que no podemos parar. Es decir, no estamos dispuestos a parar, nunca. No queremos parar. Y ese nunca puede sonar odioso o puede sonar un poco fuerte, pero es que no queremos parar y no lo vamos a hacer porque el arte no puede parar. Entonces, nosotros asumimos el rol que tenemos particularmente con los estudiantes en principio, luego en la ciudad, y la responsabilidad social que tenemos como país y como Academia Superior de Artes de Bogotá. O sea, ustedes saben que en esta casa cohabita mucha cosa y que grandes maestros de diferentes expresiones artísticas han salido graduados de esta alma mater. Entonces, nosotros no decidimos no parar y asumir el reto como facultad. En artes escénicas hicimos como unas
en capacitaciones, digamos, para los maestros que no tenían como mucha experiencia, se empezaron a capacitar fuertemente maestros, también a capacitar estudiantes, y a partir de eso creo que logramos mayor comodidad en los medios. Y a partir de ahí, pues ya venía como toda la parte didáctica, o sea, tratar de trabajar como los entornos didácticos, y luego ya la parte creativa, que es en lo que estamos ahorita observando hasta dónde pudimos llegar con todas estas mediaciones, que igual para nosotros, y yo pues lo proponía justamente desde actuación y desde artes escénicas, el problema no es solamente el teatro, porque claro, el teatro como concepto es fundamental para todos nosotros, es los que estamos aquí sabemos de qué estábamos hablando, de lo que significa teatro en una sociedad, pero también la pregunta puede ser desde la actuación, ¿cierto? Es decir, podemos preguntarnos qué significa para mí como actriz este encuadre, este compartir, digamos, en esta cámara, y de hecho, pues muchos de nuestros estudiantes han, o sea, hoy nosotros mismos como docentes, pues trabajamos en cosas de cámara, en diferentes lugares, sea cine, sea televisión, o sea videoartes y demás. Entonces, esta situación, digamos, como de cámara, también era una pregunta para nosotros, tanto como docentes como estudiantes. Entonces, la idea fue asumir esto, o sea, asumirlo y pues desarrollarlo, abrir el juego, y estamos recogiendo los frutos de la cosecha esta semana, que pues justamente son nuestras muestras internas y externas. Sí, o sea, las que van a público y las Sí. que también hacemos nosotros en los cursos que van desde primer semestre hasta final. Gracias, Luisa. Bueno, no vamos a salirnos de acá de la pantalla. Vamos a aprovechar que tenemos también a otro invitado muy especial de la SAP, y es precisamente a Nacho. Ignacio, aquí ya lograste ingresar, qué bueno, maravilloso, gran actor, director, músico de la SAP, de Umbral, lo hemos tenido acá en nuestros escenarios del Ateneo, del Pequeño, acá en Medellín. Y Ignacio además es docente, por supuesto, de la SAP, y sus trabajos pues van a estar con sus estudiantes mañana en el cierre de esta temporada. Entonces quisimos sacar un ratico que se tratara de conectar y nos contaras un poco, Nacho, que así le decimos todos de cariño, ustedes también le pueden decir así. Cuéntanos, qué bueno saludarte, y cuéntanos un poco de lo que vamos a ver mañana en este cierre de la temporada Teatro y Escuela en el Ateneo. Bueno, muchísimas gracias a todos los invitados. Para mí también es un gran gusto poder estar participando en este panel con estos compañeros tan entrañables. Bueno, pues a mí me tocó este semestre precisamente esta tarea un poco dispendiosa de meterme en esta virtualidad. A mí desde hace mucho tiempo me ha interesado toda la parte tecnológica, y digamos que me pareció un reto poder hacer este montaje de la manera en que lo hicimos. Es un montaje que se hace con los estudiantes de séptimo semestre, su último montaje con profesor. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se inscribieron 4 alumnos, 2 mujeres, 2 hombres, y pues me parece que es un elenco ideal. Y dije, bueno, en estas circunstancias mm, preferí escoger 2 obras cortas, breves, de Federico García Lorca. Son esas obras que él ha llamado irrepresentables, son unas obras que pertenecen realmente a todo el movimiento surrealista de la época de Buñuel, de Dalí, de Breton, de grandes artistas de esa época que funcionaban como en un movimiento, en acción permanente. Y estas obras, él decía, no, son las obras muy complicadas de representar, y casi nadie le metía la muela, y yo de arriesgado, digo, son los textos ideales para poder presentarlos en este medio audiovisual. Y entonces escogí los textos que a mí toda la vida me han interesado, que me han parecido bastante herméticos, pero creo que dije, haciendo la tarea más o menos bien, es posible que con las imágenes y que podamos construir, pues podamos abrir un poco estos textos y hacer una propuesta y tener un punto de vista sobre ellos. Escogimos entonces Quimera y La doncella, el marinero y el estudiante, que son obras muy cortas. Igualmente, digamos, eso es lo que vamos a ver mañana. Realmente es un proceso
que duró pues todo el semestre, los 4 meses, con 4 estudiantes, pero que tuve la fortuna de tener unos asesores magníficos, una pintora egresada de la SAP, Ángela Bernal, y otro también egresado de la SAP, que es Felipe Alvarado, que se ha dedicado un poco a trabajar pues con estos medios, con Premiere, con After, un poco yo también, pues cuando fui alumno mío los inicié, y creo que los frutos se están dando, entonces los convoqué, realmente fueron un soporte para este montaje fundamental. Lógicamente que pues, son alumnos que viven en una situación bastante difícil, algunos en sus casas, y es trasladar el teatro a la casa. Me pareció que es un acto muy interesante de tolerancia, de solidaridad también entre las familias. La mamá entonces hacía los encuadres, los hermanos ayudaban con el sonido. Entonces, yo inicié este trabajo, y perdón que me extienda de pronto un poquito, con un Tranquilo, autor Nacho. muy importante es Pierre Lewis, que hace toda una indagación ya desde el año 2000 hasta hoy de cómo es el trabajo en estos medios, lo que él llama los hipertextos y que también llama la inteligencia colectiva, en lo que yo creo profundamente, porque mi formación es de la creación colectiva, como todos saben. Entonces me dediqué en estos meses a hacer el trabajo y usar ciertas técnicas, digamos, que nos permite el video, como usar el croma, trabajar sobre los encuadres, sobre el lenguaje un poco cinematográfico de los planos, y realmente todo sucede después en la edición, como sucedería en lo audiovisual y en el cine. Eso es lo que vamos a ver. Espero que sea de su agrado, y yo creo que pues para mí fue una experiencia muy, 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 muy sublime, muy enriquecedora. Me dejó completamente con cantidad de preguntas y muchísimas cosas por resolver, que creo que para el próximo montaje seguramente me va a servir muchísimo todo este aprendizaje. Sí, es sorprendente, pues naturalmente ya vi el trabajo que nos lo enviaron pues antes para poder generar la programación, y realmente es algo muy bello, muy poético, unir todos esos lenguajes, Luisa, ¿no? Sí, Estuvo bellísimo el maravilloso. trabajo de Nacho, sí. Claro, porque tiene además, bueno, además estás hablando de que es con una pintora también, entonces ahí nos vas contando como esos detalles también, porque entonces viene la pintura de esta artista, pero entonces también viene el tema en la edición, lo que tú dices, como de esa ilustración, no sé, hay varias técnicas ahí que uno se queda con ganas, pues mañana me la vuelvo a ver ya programada aquí en el cierre, pero sí, es increíble lo que logras con estos actores, pero muy bonito además el trabajo ahí de los actores, es increíble, tienen que antojarse porque eso es mañana en la clausura, que es mañana sábado a las 7:45, esos dos trabajos ahí pegaditos donde están los actores, pero todo ese lenguaje audiovisual, la verdad a mí me sorprendió y es muy, muy bello. Luisa, ¿tú quieres también contarnos algo? Sí, no, totalmente recomendado el trabajo del maestro Nacho, o sea, fue muy grato, lo vimos antier, también en la plataforma de la Facultad de Artes, y fue bastante conmovedor. Sí, el trabajo del maestro Nacho está muy lindo, pero también o sea, quiero decir que esto pertenece como a un conjunto de esfuerzos Sí. colectivos, no específicamente el trabajo de Nacho, sino, digamos, creo que toda la facultad está sacando trabajos que uno nunca esperó ver, ¿sí? Me refiero a eso, como también en artes escénicas, pero en música ustedes pueden acercarse y ver unas cosas que uno dice, pero ensambles de computadores, por ejemplo, ¿sí? O sea, como cosas que uno decía, pero eso nunca nos lo hubiésemos imaginado hace 6 meses, ¿sí? Pero muy recomendado el trabajo del maestro Ignacio, por favor véanselo, si se pueden acercar antes los estudiantes que estén viendo esto, acercarse a los textos de Lorca, como acercarse a esa sensibilidad para que cuando lo vean puedan confrontar interesantemente eso.
Qué bueno, gracias, gracias Luisa. Y bueno, Nacho, muchísimas gracias por sacar un ratico. Estás en las afueras de la ciudad, afortunadamente, vaya, se ve ese sol al fondo en el campo. Qué envidia, qué maravilla. Hay que cuidarse bastante y no vemos la hora de que también todo esto pase para también ver otras producciones, no solo en la SAP, sino también obviamente en Umbral con Carolina, que ustedes hacen un trabajo maravilloso y lo admiramos y los queremos muchísimo. Nacho, muchas gracias. Catalina, a ti por la invitación, muchísimas gracias. Y yo creo que pues estamos esperando, como tú dices, poder volver a nuestras salas, poder tener la presencialidad y que el teatro sigue vivo. De alguna manera, el trabajo que hicimos y que estamos haciendo en la academia, pues tiene que ver como con la esencia de lo teatral. Yo creo que el teatro queda en su esencia, en su sustancia, en todos los trabajos y experimentos que hacemos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y bueno, vamos a estar todos conectados ahí mañana para ver el trabajo entonces de la SAP dirigido por Ignacio Rodríguez mañana a las 7:45. Muchísimas gracias Nacho, un abrazo y ahora vamos a invitar entonces a que nos acompañe también acá en el escenario, en este tablero donde vamos entrando y saliendo como detrás de escena a Maribel Ciódaro del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia, que también nos va a acompañar hoy aquí en esta reflexión un poquito. Maribel, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, acá en el Tecnovivio, en el En todo lo que Tecnoconvivio. ocurre, sí. Lo que decimos, que a veces la señal Sí, funciona, a veces no, pero bueno, con tal de que nos escuchemos, nos veamos un poquito, estamos total. jugando a esto, porque nosotros somos del escenario del teatro, pero estamos jugando, estamos develando un poquito esas intimidades de lo que es la escena, nuestras vidas, lo que vivimos en cada una de las ciudades. Qué rico que nos estás acompañando, Maribel. Y bueno, ahora que ya ingresa Maribel, pues ya tuvimos la oportunidad también esta semana de tener a Lavinia Sabina Sorge, otra de las docentes de la universidad, con quien hablábamos un poco de todo el proceso de qué es la universidad, los programas y todo lo que tenemos. También vamos a tener a Luz Dari con un trabajo ahorita a las 7 de la noche, son las 3:33, a las 7 de la noche vamos a tener también en vivo en este espacio, ahorita salimos nosotros, pero entra Luz Dari también a las 6 a hacer ensayos generales y a las 7 vamos a ver un trabajo vocal muy bonito también en estas búsquedas que están haciendo los docentes con los estudiantes. Y a las 9 de la noche, ya de una grabación, va a estar grabado el trabajo de Lavinia sobre psicosis. Entonces, la Universidad de Antioquia muy presente. Muchísimas gracias, Maribel, también por estar aquí con nosotros desde el ámbito de la creación y de la investigación. Bueno, ahora que llegó Maribel y que hemos hablado con ustedes de otros temas, vamos a entrar un poco más allá en el tema del convivio al tecnovivio. Este concepto, pues que se viene trabajando hace rato, pero que para todos nosotros es muy cercano, a los que estamos cerca al tema de investigación del profesor Jorge Dubati, de la Escuela de Espectadores, de sus investigaciones, de sus publicaciones. Pues venimos trabajando este tema hace bastante rato, pero no creíamos que iba a llegar el momento en que fuera tan importante analizarlo y ver cómo lo estábamos viviendo, como está ocurriendo en este 2020. Eso pasó de la teoría a la acción de una manera muy vertiginosa. Hoy vamos a conversar con ustedes un poco y mañana a las 4 de la tarde también con Jorge Dubati para complementar todas estas reflexiones. Entonces, Maribel, quisiera que empezáramos contigo un poco para que nos cuentes cuál es tu reflexión sobre este tema, que has venido trabajando. Pues comenzamos esta conversación con un video de uno de tus proyectos que es Nichos. Veíamos una partecita de todo lo que hiciste, porque eso fue un trabajo en muchas líneas y pues no me adelanto para que tú lo cuentes. Entonces, comencemos contigo, que nos cuentes un poco tu experiencia con el tema del convivio al tecnovivio. Primero, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me encantan esos espacios que también creo que ha permitido todo este giro en el que hemos dado, en donde nos hemos encontrado también a dialogar, a ocuparnos de esos procesos, de esos desmontajes, que a lo mejor en el ámbito presencial no se podría. Entonces, qué mejor ejemplo que este evento de teatro y escuela que está vinculando como esos dos componentes. Bueno, en mi caso, particularmente, estoy comenzando una investigación del CODI de la Universidad de Antioquia que se llama A Casa de Laboratorio de Espectadores en Medellín. Entonces, claro, la investigación se planteó a partir de toda
la mirada, obvio, de Duati, pero también buscando un espacio, avivar un espacio que habíamos creado en la universidad algún tiempo atrás, que era el A Casa de, ¿cierto? A Casa de Jacqueline, A Casa de, ¿cierto? Recuperar también como esa memoria del teatro. Entonces, claro, cuando aparece esta pandemia, era el inicio de comenzar el proyecto en donde teníamos planteado en el ideal, estoy trabajando como coinvestigadora con Sara Melguizo, un componente desde la gestión cultural que es bien importante y que creo que luego de todos estos procesos no solo es una pregunta por la producción escénica, sino también por otras formas de esa gestión cultural en las que nos estamos viendo acá inmersas. Entonces, claro, al empezar nos tocó acercarnos, el ideal que teníamos de ir a ver obras, de generar esos circuitos teatrales, pues nos tocó transformarlo en estos circuitos virtuales, ¿cierto? Entonces, justamente esa relación con lo convivial y con lo tecnoconvivial, le contaba yo a ella en la primera mesa de trabajo, es algo, y ahí me conecto con lo de nichos, en donde realmente yo tengo como dos experiencias, ¿cierto? Una experiencia en donde desde la investigación-creación, desde hace ya más o menos 6 años, empiezo a transmutar a esos procesos audiovisuales a partir de una investigación que se llamó Nichos y que estaba también enmarcado en toda mi tesis de maestría que implicaba esos cuerpos y espacios en tránsito. Desde allí ya estábamos explorando otras teatralidades, ¿cierto? Otras maneras de abordar, en donde había una afuera porque era un díptico, entonces allí eran más las acciones performáticas, estaba la adentro que era la obra Bodas de Sangre. Entonces mira que desde allí ya se estaban estableciendo también dos tipos de convivios con el espectador. Incluso la pregunta que avivó generar, porque yo daba 2 cursos, uno estructura y otro expresión corporal en otras poéticas, la necesidad de juntar estos dos elementos era, bueno, y uno antes de entrar a la obra como espectador, ¿con quién se encuentra o con qué se encuentra? Entonces ahí se conectaron dos lenguajes diferentes, pero luego en el marco de una exposición audiovisual de la facultad nos invitan a participar. Entonces es allí donde les digo que ese es muy diferente cuando uno trabaja el tecnoconvivio desde un lenguaje que apoya el convivio, ¿cierto? O sea, desde ese lenguaje audiovisual que nutre, que apoya, que fortalece a ese momento que es más un asunto contextual. En este caso estábamos invitados a experimentar lo audiovisual y es allí donde le empiezo a preguntar a los actores de la boda, de la obra Bodas de Sangre, que ellos dónde habitarían en la ciudad, ¿cierto? Y empezamos porque además nuestros entrenamientos y nuestras maneras de abordar los personajes tenían que ver mucho con el cuerpo, con las danzas personales, con la acción. Entonces empezamos también a explorar, ¿sí?, esa ciudad y a tomar un registro fotográfico, que ahí también es la diferencia, rodeados de un equipo cualificado, sí, que en donde uno es ese director escénico, pero están esos directores audiovisuales, de fotografía, que permiten generar otro tipo de convivio, porque creo que la diferencia con el punto actual es que tanto los actores como los directores o los estudiantes y los docentes también nos ha tocado asumir, por ejemplo, esa parte técnica. Entonces eso genera ciertos otros elementos que sorprenden. Entonces, en este caso teníamos todo un equipo y fue muy interesante generar una obra transmedia, porque luego de ya ese proceso de puesta en escena, que tuvimos una proyección, incluso donde ya aquí estuvimos en la Casa de Ateneo varias veces, pero luego saltar al punto audiovisual, a la fotografía, a otro tipo de intervención fue muy importante, e incluso desde ese punto nos seguimos presentando más en el marco de festivales donde presentamos la exposición, el video, y el día de la inauguración están estas acciones en vivo. Entonces como que allí uno convive con ese tecnoconvivio de otra manera. Entonces eso ha sido una experiencia que para mí me ha permitido, al contrario, esos lenguajes expandir, ¿cierto? Pero ahora pues también genera límites, preguntas y otro tipo de expansiones, pero sí ha sido como para mí un asunto muy interesante dentro de la investigación-creación, incluir ese convivio con lo audiovisual.
Gracias, Maribel. Sí, es bien interesante y por eso pues la invitación a Maribel también en este caso porque venía desde la parte de investigación ya hace rato buscando otras maneras de conectarse y de relacionarse con otras artes, con el audiovisual, pues que habíamos visto ese proyecto de nichos, entonces es bien interesante cómo ahorita se profundizan cosas, pero que ya venían, no es que aparecieron hoy en este momento, sino que ya venía un trabajo muy fuerte de investigación y de creación y de pronto ahora pues ya nos contarás también la parte nueva hacia dónde va, pero qué bueno que empezamos por ahí. Bueno, vamos a conversar sobre el tema. Luisa, ¿cómo, cómo estuvo este paso del convivio al tecnovivio, como venimos llamándolo? Pero eso todavía no está dicho, el mismo Dubati, con él lo hablábamos y mañana seguiremos en esa charla para que no se la pierdan sobre preguntas. Son preguntas apenas que se están haciendo y lo estamos viviendo en este momento, no hay certezas, pero ¿cómo lo han vivido ustedes, Luisa? Bueno, te puedo hablar un poco como desde mi lugar de enunciación, o sea, todo mi trabajo es con tecnología, o sea, soy actriz, pero también, digamos, me he inclinado mucho por toda la asimilación de la tecnología educativa y de cómo utilizar todos los medios y mediaciones para la acción dramática, ¿no? O sea, cómo podemos poner todo esto en función de las acciones dramáticas o de lo que podemos entender como acción en un sentido amplio, ¿no? Como eso que pasa. Entonces, ¿qué pasa con un propósito? Entonces, realmente a mí me cuestiona mucho si realmente son dos paradigmas, o sea, realmente es tecno y realmente es com, o sea, realmente es, porque aquí se genera una vivencia, o sea, yo veo al maestro Mouri allá, veo a la maestra Ciudadano allá, o sea, te veo a ti, y aquí se genera ya una vivencia, Jacqueline, tú respondes con una sonrisa, o sea, puedo ver que aquí ya hay una relación, digamos, de vivencia. Entonces, creo que desde mi lugar de enunciación, creo que lo último, digamos, son realmente preguntarnos si son dos paradigmas o uno. Lo que yo siento es que esta vivencia, digamos, persiste, ¿sí? Ese lugar ancestral del que habla Dubati, tarde o temprano grita. Es una necesidad humana, es una necesidad vital, es una pulsión que ninguna mediación yo creo que la va a poder detener jamás, ¿sí? Porque pues es tan ancestral y está tan inmersa en lo humano que las mediaciones son solo eso, mediaciones, ¿sí? Entonces, claro, para nosotros se ha convertido más en un estudio de los ejercicios de comunicación y de las posibilidades de comunicación, ¿no? O sea, cómo esto lo que hace es acentuar nuestras maneras de comunicarnos, porque claro, cuando estamos en el teatro, obviamente, pues nos podemos comunicar de unas maneras muy digamos, muy conectadas al cuerpo, a la voz. En cambio aquí, este computador que tengo yo aquí es una extensión de ese cuerpo, de esa voz, y es esa comprensión, ¿no? Es esa comprensión. Entonces, sí estoy de acuerdo con el maestro Dubati en cuanto a lo de encrucijada, o sea, me parece que sí esto nos mete como en laberintos y encrucijadas, pero no sé si realmente tal vez es más como una estructura más que estructuras, como ejercicios de comunicación sincrónica y asincrónica, ¿sí? En donde, por ejemplo, Nacho realiza videoarte. Lo que ustedes ven de Nacho es lo que antes entendíamos como videoarte. Y videoarte hecho asincrónicamente, por ejemplo. Ya. Pero entonces, claro, encontrarle a eso todo el tema de si es tecno o es com, me parece a mí que es como un paradigma un poco más, no sé, más retador, ¿no? Va más allá. Por eso vuelvo yo a todo ese tema de que el ser humano la necesidad que tenemos aquí de decirle al pequeño teatro, ánimo compañeros, para adelante, ¿sí? O sea, está aquí presente, porque es que eso es lo que pasa en la comunicación humana y que buscamos siempre que sea real, ¿no? Que sea honesta, que es lo que transmitimos en el escenario. Entonces, otra cosa que quería señalar es que finalmente, más allá, digamos, de las mediaciones, el universo del actor, el universo del director, el universo del dramaturgo se exponen,
¿sí? Cuando existen estas pruebas tan fuertes, pues nos obligan a exponernos y nos obligan a buscar salidas, a buscar soluciones. Y ahí es cuando viene el tema de los paradigmas y de romper nuestros propios paradigmas, ¿no? Muchas veces. Entonces, justamente eso es lo que me parece como provocador y como interesante de estar acá. La actitud, por ejemplo, la relación con el espacio, a mí me parece más interesante que incluso la relación con la mediación. Por ejemplo, lo que hemos logrado nosotros con las familias de los estudiantes. Lo que decía Nacho, o sea, yo tenía hoy unos ejercicios donde salen las abuelas, salen las mamás, sí, o sea, sí, como que así sea simplemente para pasar con un plato por detrás, o para tener la cámara, o para, no sé, para subir una capota por detrás y que la capota se subiera sola, o sea, aparecen las mamás y aparecen las tías, y este encuentro con la familia a mí me parece supremamente valioso porque es una cosa que muchas generaciones mi generación no lo tenía y otras antes de las mías, posteriores, no, esa relación de involucrar creo que va a tener consecuencias a futuro con la creación de público, con la relación en cómo vemos el espectáculo, cómo vemos el teatro, cómo vemos el hecho escénico en general. Eso. Gracias, Luisa. Andrés, tanto como escuela de formación de actores, pero como grupo creativo, como actor, como este grupo de 25 más actores del pequeño teatro, ¿cómo han vivido entonces este tiempo en relación a esta pregunta del convivio, del tecnovivio, del escenario y las pantallas? Puede ser un poco más amplio, pero como tú lo quieras expresar. Bueno, no, lo primero es que, digamos, nosotros en la escuela y en pequeño teatro nos hemos quitado la discusión sobre si si ser actor es solamente aquel que está en el teatro. O sea, yo creo que es igual de actor el que está en el cine como el que está en la televisión. Y hay actores buenos y malos en todos los medios, ¿cierto? Ahí lo que hay es una diferencia en la forma del lenguaje. Inclusive, pues hablando, encuentra uno que, digamos, en esta contemporaneidad han aparecido o se han recuperado ciertas cosas muy teatrales en el cine y la televisión. O sea, uno encuentra series y películas que son manejadas de una forma muy teatral. O sea, se puede hacer, ¿sí? Entonces, digamos que ahí no tenemos ninguna discusión sobre el hecho de ser actor. Somos actores de televisión, de cine, de teatro, no importa. Creo que Luisa ponía un punto muy interesante sobre el problema del tecnovivio, como yo lo entiendo, en esa paralelo con el convivio, y es que nosotros cuatro en este instante estamos en un tecnovivio, realmente, ¿sí? Pero cuando estamos haciendo una transmisión que es en diferido porque las producciones ya fueron grabadas, el tecnovivio no existe, ni siquiera entre nosotros ni con los espectadores. Entonces ahí es como donde yo digo, o sea, el tecnovivio solamente existe en este momento, en esta charla que estamos teniendo, ¿sí? Por otra parte, me parece una oportunidad muy interesante y digamos, como decía yo ahorita, pues nuestra escuela es una escuela que ha sido de actores de teatro. Sin embargo, el año pasado me gradué de licenciado en teatro de la Universidad de Antioquia y mi trabajo de grado tenía que ver con crear un nuevo módulo para la escuela de pequeño teatro hacia el manejo de las TIC, o sea, hacia el aprendizaje de los actores para las TICs, para el trabajo ante cámaras. Entonces, digamos que muy paradójicamente, no sé por qué, pues digamos que en ese trabajo teórico nos adelantamos y ahora nos obligaron a hacer el mundo práctico. Entonces, pues en eso estamos tratando como de aprender, como lo decía ahorita, de relacionarnos con personas que están en el medio audiovisual, directores, camarógrafos, iluminadores, porque utilizamos, digamos, en el teatro utilizamos la luz, pero se utiliza de una forma distinta, no es lo mismo la luz como la utilizamos en el teatro como se utiliza con una cámara, ¿sí? El solo hecho de que el actor pase de ser el centro del mundo en el teatro a ser una herramienta más, ¿sí? de un producto, ahí hay un cambio en la mentalidad del actor que no le quita, que lo primero es que no le está quitando importancia,
Lo que pasa es que soy una herramienta más y soy igual de importante. Es como cuando un personaje pequeño está en una obra de teatro. Si está es porque es necesario, sí, absolutamente necesario, si no se quita. Entonces, el actor ahí hay un cambio en la mentalidad que tenemos que entender, que es y que eso yo creo que las escuelas y las carreras que tenemos frente a lo que sucedía antes, ayuda mucho este mundo de la ética, de comprender quiénes somos primero y cuál es nuestro papel en cada momento, pues entonces creo que nos pone en una situación distinta. Eso nos metió entonces, por ejemplo, decir, ya los de cuarto están metidos en ese cuento, porque eso va a ser su primer producto. La idea es que después eso también lo llevemos al lenguaje teatral, o sea, lo mismo que se hizo para el lenguaje audiovisual, pero es revertirlo. Bueno, devolvámonos y llevémoslo ahora a la teatralidad. ¿Sí? O sea, es como ir al contrario de lo que nos ha tocado ahorita, pues digamos, en la experiencia ya como grupo teatral, ¿cierto? Que nos ha tocado, bueno, y entonces ahora ¿qué hacemos? Vamos a hacer una lectura dramática, pero y vamos a hacer que nos vamos a sentar en unas mesas, en unos atriles, eso pues en el audiovisual como que no es nada interesante, entonces nos toca hacer otra cosa, y entonces pensar un poquito en cómo lo llevamos a ese mundo audiovisual, del cual sabemos muy poco, pero bueno, entonces, sí, yo creo que es una oportunidad grandísima para la escuela nuestra, lo sentimos así. No, o sea, no es que nos hayamos quedado parados, para no decir, porque Luisa dijo, en la SAP dijimos, no paramos, porque nosotros somos artistas, nosotros tampoco hemos parado, sino que, digamos que en este momento estamos más en ese mundo del pintar, del leer mucho, de ver, de tratar de entender ese mundo audiovisual desde el ojo del espectador, ser espectadores, obviamente espectadores que somos especializados, somos especialistas, somos actores, entonces entender desde ese ojo especializado para poder empezar a también nosotros a tener un espacio creativo desde ese mundo audiovisual que yo creo que ya no se va a ir. O sea, sí. Así como el teatro no va a desaparecer, creo que para nosotros ya tampoco el mundo audiovisual se va a ir. O sea, creo que de aquí en adelante va a existir mucha producción audiovisual desde los grupos de teatro, que me parece muy interesante también. Y que Maribel ponía otro punto por allá, es una cosa es utilizar las tecnologías en una presentación teatral, y otra cosa es esto, que es la tecnología como el medio para poder encontrarnos con el espectador. ¿Sí? Entonces, como esas, no sé si hay mucho desorden en mis palabras, pero pues digo que un poco el estado mental en que estamos nosotros tratando de organizarlo. Exacto, claro. Tratando de organizar esas ideas y por eso, para eso son estos espacios, tiene que ser así, para conversar y seguir como pensando entre todos y provocándonos un poco el pensamiento. Ahí Maribel ya la tecnología nos la volvió a traer afortunadamente, la voy a aprovechar en este momento. Mari, cuéntanos por favor sobre la experiencia de este semestre, precisamente, con los estudiantes, con otras creaciones que estás haciendo, entonces en este momento con lo que ocurrió, ¿cómo fue ese trabajo? Pues mira, yo creo que este punto es muy importante, como en el asunto del convivio, que el tecnoconvivio es más por un asunto contextual, ¿cierto? ¿Se nos fue? Se nos perdió el tecnoconvivio con María. Sí, oiga, hoy está complejo porque eso va y viene, pero a ver, esperemos que sí lo logremos recuperar. A ver, Mari, a ver. No. Vamos a ver un momento. No, se nos quedó ahí. No, pero yo creo que Luisa nos puede decir algo mientras tanto. Claro. No, pero por supuesto, vamos hacia eso, hacia experiencias precisamente significativas en la hora de la formación y la creación en este semestre. Por ejemplo, Maribel y Luisa que estuvieron trabajando con estudiantes en esas creaciones que estamos viendo, incluso en esas muestras. Entonces empecemos con Luisa y ahorita que entre Mari vamos a hablar con ella y a poner unos videos que nos trajo Mari también. Vale. Sí, no, pues la idea con nosotros fue como desde ahorita que, no sé, pues sí sonó muy vehemente, pero es que fue fuerte porque una opción era detenernos, o sea, una opción era lo que cuenta Andrés, que por
por ley está obligado, y era detenernos en la parte práctica. De hecho, algunas escuelas lo hicieron, sí, no tomaron el riesgo, pero al analizar la situación y al ver que todos los actores de todo el planeta estábamos en lo mismo, todas las escuelas de actuación de verdad, de casi todo el planeta estaban en lo mismo, pues era avanzar, y teniendo la posibilidad era avanzar. Nosotros, creo yo, Jacqueline, creo yo, maestros, que el mayor hallazgo ha sido, digamos, la posibilidad de involucrar a los estudiantes desde sus casas, en la comodidad e incomodidad, porque hemos tenido de todo, involucrarlos en una autoobservación, no solamente de sus cuerpos y de su hacer, sino también autoobservar sus espacios, autoobservar sus familias, sus relaciones, que pudieran, digamos, encontrar como lazos de comunicación y de apoyo con sus familias, porque es que antes teníamos un modelo, digamos, de estudiantes que era a ver, que salía de su casa a las 5 de la mañana, porque nosotros empezamos clases 6 a.m., y volvieran muy tarde en la noche, y luego eventualmente algunos papás fueran a unas muestras, ¿cierto? Que era una relación súper distinta. En cambio, hoy el chino está encerrado todo el tiempo, y pues está de 5 de la mañana a 1 de la mañana haciendo, yendo, trayendo, pintando, poniendo, quitando, y pidiéndole a quién le tiene la cámara, y ensayando, y ensayando, y ensayando. Entonces los papás se dan cuenta un poco de la dinámica de nuestro oficio. O el entorno, puede ser papás o familias, vecinos. Entonces creo que eso es un logro bastante importante. Y el segundo logro que yo también veo es la relación que nuestros estudiantes han adquirido con la cámara. Si bien ustedes saben que para los actores toda esta apertura de plataformas pues es una realidad, ¿cierto? Ya no somos ya Colombia no son 3 canales y 2 agencias de casting. Esto es una cuestión ya muy amplia, y las posibilidades se amplían, tanto de trabajo, de autogestión, como de gestión con otros lugares, se amplían. Entonces, esa habilidad, digamos, como de relacionarse con la cámara de diferentes maneras, sea para el videoarte, como le referenciaba el caso de Nacho, como también para otros ejercicios de otro tipo, de actuaciones meramente realistas, por ejemplo. Tuvimos podcast, también tuvimos, no sé, hay ejercicios que parecían hechos como realizaciones cinematográficas, tuvimos un par de ejercicios de esos. Otra gente más sencilla, como micromonólogos, y así. Hubo otra gente que dijo, yo voy a hacer mi monólogo, voy a instalar la sala de teatro en mi casa y pongo la cámara a plano general, y esa fue otra solución. Pero aún así, digamos, esta relación con la familia y la pregunta por la cámara, me parece que son dos cosas a ganar en este semestre. Gracias, Luisa, qué bueno. Maribel, cuéntanos entonces, Ya, ahora que volviste, listo. dale. Volví, que claro, que en particular yo creo que la universidad además estaba viviendo un punto contextual importante, y ya estábamos en un momento de muchos disturbios, problemas alrededor de todo este movimiento, y para mí ese inicio de semestre fue muy difícil en lo presencial, porque los chicos por diferentes circunstancias no podían ir, y además también la parte social. No, pero espérate, esto todavía no. No lo, Bueno, espérate. sí, espérate, tengo cuando, sí. A ver, Tú nos avisas, dale. Los confundo. Bueno, Entonces, dale. allí fue súper bien como esa conexión con lo virtual, porque logramos estar todos juntos, mucho más cuando el semestre que yo doy se llama Actuación 5, Teatralidades Expandidas. Entonces, perfectamente se trata de ese creador como testigo de un mundo, y recuerdo que nosotros trabajamos, por ejemplo, la danza personal, que son unas partituras que vamos creando desde esos entrenamientos, la vivencia, y el último gesto con el que nos quedamos antes de la pandemia era como esa saturación de la ciudad, de todo esto, y luego entramos al espacio, y yo creo que fue importante el semestre porque comprendo que hablábamos de prácticas de resistencia, no era una teoría, que efectivamente la escena es esa posibilidad de reexistir,
que es un asunto vital, que te permite reconectarte. Comprobamos lo que les decía, que el actor en esas teatralidades se ocupa no solo de esa acción teatral, sino de escribir, de reconocer el mundo cotidiano, de los cambios de percepción. Entonces fue importante como ese ajuste, y al contrario, la sesión era como esa acción vital para cada uno, mucho más cuando estábamos abordando desde las dramaturgias del actor, diferentes textualidades, un poema que se llama Sucede. Entonces, imagínate esos poemas tan bellos que cada uno construye alrededor de lo que sucede. También estábamos trabajando 2 preguntas, que era el de dónde vengo, el soy. Entonces como que se generó una cosa muy bella entre la memoria personal y colectiva. Realmente el trabajo con la cámara, nosotros no nos ocupamos de esto como el lenguaje técnico, sino más como eso. En el primer parcial, en el primer cierre, trabajamos justo eso para no perder ese convivio vital, eso que no está planeado, eso que no está editado, en donde cada uno tenía que construir una acción, y entre nosotros, porque yo creo que eso fue interesante, un poco desplazarnos. Yo creo que hay veces en las academias el asunto del resultado, de ese final, y los tiempos tan pocos, hacen que uno se le pierda como ese disfrute o ese tiempo a esa profundización, a ese proceso, a lo mejor hasta desprendernos de ese espectador y saber que somos entre nosotros los que tenemos la mayor responsabilidad, y mucho más en este semestre que estábamos cuestionando ese espectador desprevenido y estábamos haciendo en el salón el escenario cotidiano, trayendo todas las cosas de la casa. O sea, ya habíamos hecho un ejercicio que traemos todos los vestuarios, que traemos objetos de casa. Entonces fue interesante que ahora les decía, nuestra casa se volvió el escenario. Entonces, ejemplo, les preguntaba qué extrañamos del salón. Sí, empezamos a extrañar la luz, ¿cómo lo hago? Pero no en ese recurso audiovisual, ¿cierto? Sino en ese recurso que yo les decía, somos responsables de que sí o sí ustedes son los que sienten ese convivio, ¿cierto? Eso que pasa con uno en la acción en vivo, y entrenábamos, era complejo, ¿cierto? Pero se lograba, y sobre todo ese cierre, el primero que fue así. Para el final que hablábamos de la imagen escénica, realmente no nos, o sea, porque también nos dimos cuenta, esto para mí es un asunto de lo contextual, no solo lo técnico a nivel del actor, sino lo técnico a nivel de unos recursos técnicos, ¿cierto? Es que claro, o sea, el punto, uno puede tener un editor, un director, pero cuántas cosas cuestan alrededor de eso. Por fortuna en el grupo había una chica que había estudiado algo de audiovisual, entonces cada uno hizo el video. Yo les decía, lo importante es que ustedes ahí vivan esa acción y la capturen. Entonces cada uno, además porque el semestre se prestaba para experimentar de diferentes maneras, sin la pretensión de esto, de actuar ante cámara, y de por sí yo hago mis trabajos de investigación con ese propósito. O sea, no soy de la que dirijo ante cámaras para la cámara, sino que yo dirijo esa acción escénica, y luego la cámara y quienes han trabajado, Duan Chavarría, Nadine, Héctor, también se movilizan un poco porque no está eso estructurado, ¿verdad? Entonces hay como diferentes tipos de actuación también ante esa cámara, y aquí era más como esa vivencia del acontecimiento. Hicimos también en el final lo mismo que pasaba, por eso no había como esa pretensión de crear el resultado audiovisual. Lo que pasaba en esas acciones performáticas que duran un tiempo prolongado, pues cada uno también hizo ese ejercicio, como incluso podría ser más largo, pero sin coartar ese tiempo, porque es que el espectador va a ver, no, o sea, incluso la conexión de todos los ejercicios dura más de 1 hora, y la vimos nosotros y también la subimos, pero para que se conectaran con ese ejercicio, ¿cierto? De cerrar algo, que yo les decía, luego en la presencialidad podemos abrir el laboratorio, y esa imagen que se pensó, que se dio, hicimos unas bitácoras muy bellas, podemos llevarla a la escena en un laboratorio intensivo de 1 semana, porque es traer los materiales, porque además a nosotros nos tocó un momento de miedo, de incertidumbre, que es diferente ahora cuando empieza un nuevo semestre. Ya la experiencia nos da otro contexto emocional en los chicos también diferente, y eso creo que es importante. Entonces, mira, si quieres ahí, por ejemplo, en hicimos
Si quieres, ¿Quieres ahí, que lo pongamos? o no hay tiempo, Eso, o Cristian, si vamos a poner ahí sí, un poquito, el pero video. como les digo, estos son ejercicios que no tienen ese objetivo, sino que juntamos lo que cada uno hizo, sus palabras, incluso acá hay muy poquitos, para que ellos también miraran como ese cierre. Acá más que hablar de un personaje encontrábamos nuestras palabras prosaicas, cotidianas, nuestras acciones vitales. Entonces, también creo que hay, es que, esperen ¿Lo que hay como no adelantamos? está ahí la ¿Quieres que, música. Sí, adelantémoslo. Entonces, por quieres que sea ejemplo, con como les sonido? digo, es más largo de lo... Vamos Entonces a ponerle un acá, poquito de sonido suave para sí, que pongámosle un tú puedas poquito, hablar. entonces mira, eso, dale, pongámosle ahí un poquito el sonido, porque aquí es bello cómo, dale, pongamos el sonido. Entonces aquí lo graba la paz, la pretensión. Como pese a la pandemia, no perder ese entrenamiento del cuerpo fue importante, ¿cierto? Y se logró vivir eso adentro, cada uno para sí mismo. Y luego, si querés, adelantamos un poquito, porque como les digo, es largo, es cada ejercicio. Acá es más largo, claro, él vivió toda la acción de salir de su espacio. Lo audiovisual acompaña, ¿sí? Es como lo que nos pasó allí. Entonces también lo que decía la profe era muy bello, porque encontrar la complicidad de los familiares, o sea, finalmente tuvieron sus espectadores, pero vitales, ¿cierto? O sea, eso es bien interesante. Quizás el más fuerte de los ruidos. Y vení, si quieres adelantar, para que miremos que cada uno encontró su lenguaje, sus materiales. Por ejemplo, esta La chica, hermosura de la infancia sombría, la otra tristeza relación con la imperdonable de cámara. niños, estatuas, cosas mudas, favorables al doble monólogo entre yo y mi antro lujurioso. El tesoro de los piratas enterrado en mi primera persona del singular. Y todas recuperando también sus escritos, ¿cierto? Como tratando de recoger esos Hemos materiales intentado que hacernos perdonar construimos. lo que no hicimos. Y por último, ven y miremos el último que puse acá, porque como son... Entonces era más como de la percepción de la cámara con el cuerpo, y me pareció como bella esa relación. Y esta chica, podemos adelantar un poco, Katy, también con sus materiales de casa, construir su cuerpo escénico, su danza, su experimentación, experimentar con el televisor, como esas cotidianidades. ¿Y qué sé yo del fuego? ¿Qué sé yo de las estrellas, del universo? Muero como las estrellas, qué sé yo, si entre más se sabe, pero no se es consciente de lo que no se hace. Que son largos, o sea, también era como eso. No decir, hacer, porque el video, sí, era como importante. Vengo de un cosmos lleno de monstruos, con apariencia de hombres, Y bueno, devorando la creo que feminidad. podemos dejar ahí el video. Y claro, entonces, sí, ahora pues estamos en un nuevo proceso. Yo creo que la experiencia también nos da la capacidad de sabernos mejor, pero también la experiencia nos permite seguir extrañando. Y yo creo que eso es lo importante y lo que no debemos dejar morir. Extrañar esa presencia, ese contacto directo. Que lo uno no reemplace a lo otro. Qué bueno, Maribel. Bueno, vamos a ver también comentar un poco de lo que vimos ahí. A ver, Andrés, Luisa. No, o sea, pues Luisa estaba escribiendo por acá por el chat, pero de verdad sí, pues, o sea, yo creo que el hecho de ser creativos
nos pone en cualquier instancia a ver unos productos que uno dice, que mira, hay otras miradas muy interesantes y sí, la cámara nos permite otras cosas que son otra forma de mirar el mundo, ¿sí? Que además yo quería decir que me pasó y lo conversamos en Pequeño Teatro, y es que cuando íbamos a hacer las transmisiones de esas cosas pregrabadas, particularmente era como si estuviéramos en el camerino y se le da a uno ese sustico de antes de comenzar la función. Es algo que nosotros decíamos, ¿cómo es esta vaina? ¿Por qué me está dando miedo si eso ya está hecho? Eso puede ser. Pero después lo comprende uno y es porque es la primera vez que uno se va a ver en el escenario. Es que la mayoría de las obras nosotros jamás las habíamos visto. O sea, yo nunca me había visto haciendo Macbeth. Entonces, ver la vaina ya, como uno empieza, ay, ¿cómo va a ser esto? ¿Saben? ¿Sí? Y pues, obviamente, el ojo crítico que empieza, ay, ¿qué es esa cosa terrible? Qué pena con el espectador, ¿cómo es que uno hace esto? Entonces, eso es muy extraño, pero muy bonito. O sea, como que seguimos en eso, que seguimos siendo artistas y que siempre tendremos ese sustico bacano frente al encuentro, a ese momento de la creación, pero no, sí, en general me parece que pues, en lo que veo de Maribel, lo que nos ha mostrado, pues obviamente son unos ejercicios muy bonitos que uno tiene que... Muy bello, sí. Y ahorita, Luisa, también nos vas a compartir algo, ¿no? Luisa, también nos quieres compartir algo para que veamos también. Sí, yo quería decirle a la maestra Maribel que es conmovedor, o sea, es conmovedor porque me identifico, o sea, me identifico mucho, me da como alegría ver esos cuerpos vivos. O sea, como, no, bueno, en lo poquito que pudimos ver del video, uno ve a los chicos buscando vida, buscando cosas que signifiquen para ellos y abriendo también lenguaje y abriendo también expresión de otras maneras, pero me parece súper válido y me parece, quiero decir, me identifico con la búsqueda. Por lo que he visto en mis compañeros de la SAP, por lo que estoy viendo ahorita de lo que tú traes, o sea, creo que es también muy valioso este ejercicio de poder compartir los materiales. Yo traje un video pequeñito de 5 minutos de mi primer semestre. Son chicos de primer semestre que para el cierre de su muestra que hicieron hoy, que tenía 3 partes, en la primera parte hicimos un calentamiento sincrónico, es decir, abrieron todos cámaras y todos calentamos frente a la cámara. En la segunda parte teníamos unos links de animales humanizados, que es mímesis, el ejercicio en esta segunda parte de este primer semestre. Y los chicos quisieron cerrar el semestre o cerrar su primer semestre de escuela con este video, porque veníamos también como con unos entrenamientos como de cosas urbanas y de hip hop. Entonces los chicos decidieron, no, pues vamos a cerrar, y decidimos todos montarlos y hacer la preproducción de este videito de 5 minutos que pues chévere si lo vamos a verlo en este momento. Muy bien. Vale, gracias. Hola chicos, buenos días. ¿Cómo amanecen? Full energy. Hola. Hola, profe. Hola muchachos. Buenos días a todos. Hola chicos. Hola compañeros. Hola profe. Hola chicos. ¿Cómo van? Creatividad. Conciencia. Precisión. Persistencia. Amor. Perseverancia. Catarsis. Resiliencia. Paciencia. Sentir. Crecimiento. Observación. Confianza. Okay, bored in the house and I'm in the house, boy. Bored in the house and I'm in the house, boy. Bored in the motherfucking house, bored and I'm bored in the motherfucking house, boy. Bored in the house, bored in the house, boy. Bored in the house, bored in the house, boy. I'm bored in the motherfucking house, bored and I'm bored in the motherfucking house, boy. I need me a thick chick sitting on the couch and I'm going through my Netflix. Bored in the motherfucker, I ain't even doing shit. Tell her pull up, make it shake like Nesquik. Neck
Frozen with nowhere to go, bitch. Poppin' COD on the PS4. Yeah. Tell the bitch chill like refrigerator doors. We can heat up some ramen, can't go to the store. Antes de este proceso, que fue mi primer semestre, mi seguridad no era muy buena. Ahora considero que tengo mucho por trabajar, pero soy más consciente de mis capacidades. He convertido toda frustración e incertidumbre en energía y en una intención absoluta de crear arte. El arte surge en mitad del vuelo, en el salto al vacío, en la inestabilidad y en la tentativa. Date permiso, aprovecha los imprevistos, no dejes de estudiar, agarra fuerte y suelta tranquilamente. No se puede hacer que las cosas ocurran a la fuerza. Lo único que se puede hacer es crear las circunstancias en las que algo podría ocurrir. No hay nada que perder. A nosotros solo nos queda intentarlo. Vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Lo imposible cuesta un poco más y ya es hora de despedirse de cosas que no van a cambiar y darle vida a tu vida. No es solo intentar, es hacerlo. Ser conscientes de nuestras habilidades y tener la capacidad de relajarnos. He comprendido que debo aprovechar cada momento. Después de todo, un segundo muere después de vivir. Solo queda la lucha por recuperar lo que se ha perdido y se ha encontrado y perdido una y otra vez, y ahora en condiciones que parecen poco propicias. Pero tal vez no haya ni ganancia ni pérdida. A nosotros solo nos queda intentarlo. Lo demás no es cosa nuestra. El potencial de crear yace en el desequilibrio, en la repetición y en el fracaso. El actor requiere de precisión, decisión, equilibrio y organización de impulsos internos. Cuando un actor no sabe qué hacer, respira. Llenarse de entusiasmo le da vida al arte. Antes de actuar, primero debemos escucharnos a sí mismos. El cuerpo obedece a la mente y la mente obedece al cuerpo. Desarrollé mi capacidad de hacer las cosas no por presión, sino por decisión propia, para crecer y mejorar. Solo depende de mí lo que soy y en lo que me transformo. No me voy con las manos vacías. Más que el resultado, importa el proceso, aprender los conceptos básicos de cada módulo, tener técnica, precisión y lo más importante, actitud y disposición para no dejarme caer en los momentos de incertidumbre. El que trabaja no come paja. Actúa como si la vida dependiera de ello. Es el teatro aquello que redime el mal sentir de la humanidad. Acción es lo que pasa con un propósito. A veces este se puede perder, pero la meta sigue allí. Ítaca. El actor debe salir de la cotidianidad, repetir, pero nunca de la misma forma, porque lo general es enemigo del arte. Cuando pongas tu vida al servicio de lo que valoras, la acción engendrará otros valores y creencias. Las cosas ocurren gracias al compromiso. And I'm in the house, bored. Bored in the house, and I'm in the house, bored. Bored in the motherfucking house, bored, and I'm bored in the motherfucking house, bored. A ver, muy bien, qué bueno, gracias Luisa por compartirnos ese trabajo tan lindo también con los chicos, ¿no? Qué maravilla. Bueno, estamos ya entrando a la parte final pues de esta conversación para que hagamos precisamente, si quieren los compañeros, entre todos, hacer algún comentario final de todo esto que estamos viendo y para continuar, por supuesto, a las 7 de la noche con la programación. A ver, ¿qué nos quieren comentar en este último cierre, invitación a sus estudiantes o a estos procesos de investigación, de creación? No, yo Bueno, creo que... dale. No, sigue Mariel, sigue. Dale Mari, antes de que se nos pierda la señal, por favor. Ay, sí. No, yo creo que eso, la invitación es justamente a la investigación, creación, y cuando estamos en ese contexto podemos disfrutar, profundizar en el proceso. Yo creo que hay veces lo que creó también un poco esa congestión, como ese mundo, es ese punto del resultado audiovisual cuando es la que acompaña. A propósito, estoy terminando un proyecto que se llama Tránsitos porque
creo firmemente que esto es transitorio y que llegará el momento, ¿cierto?, para volver a entrar en contacto, que están súper invitados para cuando lo presentemos, porque además justamente trabajo con Beatriz Vélez como bailarina, con Nadine Holguín, y hay un gesto que cuando entramos a la pandemia recién lo habíamos grabado, que es el abrazo, ¿cierto? Pero no solo es el abrazo entre ellas, sino el abrazo a los espacios. Y cada vez que veo ese video, como que me conecta a ese mundo que anhelamos, y ahí vamos a estar, y ahí nos vamos a súper encontrar, y vamos a llegar renovados, utilizando esos elementos para fortalecer ese convivio presencial. Sí, no, yo quería agradecerte, Jacqueline, agradecerle a Andrés, agradecerle a la maestra Maribel también, porque es que estos espacios son muy importantes por los que estamos aquí y por lo que representan el eco pues, de las prácticas que realizamos. Desde luego la investigación aquí es fundamental y más allá, digamos, de la mediación o de los conceptos o de las líneas de investigación que todos manejamos aquí, que, digamos, estos espacios puedan perseverar y puedan seguir siendo ejercicios de interacción entre las escuelas y entre nosotros. Eso me parece a mí muy importante. Pues agradecerles e invitarlos a que nos demos la mano aún en estos momentos pues como tan particulares. Gracias, Luis Andrés. No, pues a ver qué les digo yo. Yo creo que el teatro y la gente del arte hemos cambiado en el tiempo, en esta Colombia que tenemos. Hubo unos momentos que eran muy complejos, donde éramos como unas islas, cada uno en su pequeño espacio, y ahora creo que hay muchos lazos que se han trazado y que son importantes en este momento de apretarnos, de volver a crear, de que esos nudos se aprieten, para que nos fortalezcamos entre todos. Es decir, o sea, la Universidad de Antioquia y la SAP son dos instituciones de educación superior. Nosotros somos una pequeña escuela, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando ustedes me dicen todo esto, pues yo digo, pues claro, es que ustedes tienen unos espacios, pero pues con Maribel yo sé que puedo conversar, fue mi profesora en la profesionalización. Ahorita al comienzo Luisa decía, hey, venga, cuenten con nosotros, conversemos. Entonces creo que eso es muy importante y es una muestra de crecimiento del mundo artístico. Y lo otro es que nos hemos estudiado, nos hemos metido en el mundo académico, eso es otra gran diferencia. Entonces creo que nos da otras perspectivas, nos abre otros caminos y creo que nos pone en una comprensión distinta de lo que está sucediendo y de para dónde podemos ir. Por eso yo decía, pues el teatro no se va a acabar, no se acabó en la época de Shakespeare con la peste, no se va a acabar ahora, y el audiovisual llega a nuestras escuelas, digo pues por el caso nuestro, en un momento en que nos va a proyectar, nos va a potencializar y es muy interesante. Creo que no hay que tenerle miedo a la cámara, creo que hay que aprender a utilizarla como medio, como eso que dice así, como ese mediador entre nosotros y el espectador, además internacional, que esa es la otra cosa que es muy interesante, es cómo estos medios nos están permitiendo que nos conozcan los trabajos, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo. Entonces encontrar como esas herramientas para eso, parece maravilloso. Y bueno, como dice, hablando de los abrazos, yo creo y espero que cuando esto pase, nos fundamos en un abrazo y en unos besos. Ay, no. Estas distancias son horribles. Gracias, Andrés, no, maravilloso, me encanta esta conversación con ustedes, qué bonito pues escucharles del proceso, qué ha pasado con las escuelas, qué ha pasado con sus creaciones, los procesos de investigación, los procesos de creación y acercarnos un poquito a la gente a través de estos medios, una semana en la que hemos tenido pues no solamente las muestras en las noches, en esas funciones a través de la fanpage del Ateneo, sino también estas conversaciones que son absolutamente enriquecedoras y que bueno, tenemos que seguir conectándonos
donde nos tenemos que seguir trabajando en conjunto, los grupos de teatro profesional, las salas, las escuelas. Ese siempre es como la invitación que hacemos, y ustedes saben que desde la Atenea un poco siempre estamos ahí para generar también espacios, puentes y para que hagamos cosas juntos. Les agradezco muchísimo, ha sido maravillosa esta conversación. Ahora cuando nos despidamos vamos a dejarlos con este último video que Maribel nos estaba compartiendo. Quiero que lo podamos ver, ahora terminamos, nosotros nos despedimos y lo dejamos en pantalla para que todos lo podamos disfrutar también, que está muy chévere todo ese proceso con los estudiantes. Y bueno, muchas gracias, un abrazo muy fuerte para ustedes, gracias a la SAB, al Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia, por supuesto a nuestros amigos y familia de la Escuela de Formación de Actores de Pequeño Teatro, y a todos ustedes por acompañarnos. O sea, no se despeguen, que ahorita vamos a tener a las 7 de la noche el ejercicio de técnica vocal, una puesta en voz con la profesora Luz Daria Alzate de la UDA en vivo. Vamos a estar de 7 a 8:30, y a las 9, Psicosis, que la vimos en escenarios el año pasado, maravillosa, y ahora la vamos a ver en grabación, dirigida por Lavinia Sorge. Y mañana el cierre con las obras hermosas, el trabajo que hizo Nacho con los estudiantes, a las 7:45 con la SAF. Muchas gracias, abrazos para todos ustedes. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao, Mari. Nos vemos. Vamos a poner entonces el video, Cristian. Así son estos medios. Bueno, los vamos a dejar con este video que está bien interesante. Vengo del lodazal. El silencio es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos.
la hermosura de la infancia sombría, la tristeza imperdonable entre muñecas, estatuas, cosas mudas, favorables al doble monólogo entre yo y mi antro lujurioso. El tesoro de los piratas enterrado en mi primera persona del singular. Hemos intentado hacernos perdonar lo que no hicimos, las ofensas fantásticas, las culpas fantasmas, por bruma, por nadie, por sombras, hemos expiado. Lo que quiero es honrar a la poseedora de mi sombra, la que sustrae de la nada nombres y figuras. Soy ciudades en ruina, soy las palabras que cavan su tumba dentro de mi boca. Soy mitad esperanza, mitad agonía, soy lo que he perdido. Oídos en un día de invierno. Me voy descubriendo, me aprendo, me deconstruyo, me quiebro, me esculpo, me derrito y luego me hago fuego, luego me hago fuego, fuego que quema, fuego que arde, fuego que transmuta, fuego que cambia constantemente la historia, la piel, fuego que duele, fuego que sana la dermis, fuego que transporta el corazón. ¿Y qué sé yo del fuego? ¿Qué sé yo de las estrellas, del universo? Muero como las estrellas. ¿Qué sé yo? Siempre no se sabe. Para luego se es consciente de lo que no se sabe. Renacer. Lleno de monstruos con apariencia de hombres, devorando la feminidad. Devorando los genitales